Hoy, en este nuevo año, comenzamos el libro de Nehemías en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primero vamos a hacer la introducción del libro, como siempre hacemos. Siempre todos los libros tenemos un versículo clave, que lo leemos. El versículo clave de Nehemías está en Nehemías 2:17 y dice así: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en el oprobio. Este es el versículo que resume el libro de Nehemías. Si Esdras, que acabamos el año pasado, Esdras fue el constructor del templo, Nehemías es el constructor de la muralla de Jerusalén. Y por eso este versículo, más que nunca, hoy en día es también actual. Les voy a repetir de nuevo el versículo porque es muy actual. Les dije pues, ustedes veis el mal en que estamos y que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén. O sea, cuando vemos algo que se está derrumbando, pues todo el mundo tiende a irse. Esdras dice, no se vayan, vengan y reedifiquen. Así que este versículo nos habla de reedificación. Y yo le decía, hablando de Esdras, cuando reconstruyen el templo, que nosotros, si nosotros hubiéramos sido los encargados de reconstruir Jerusalén, hubiéramos comenzado por la muralla. Esa es la lógica, ¿no? Vamos a hacer la muralla para que lo que está adentro no se destruya. Después de la muralla hubiéramos construido el templo. Y después del templo hubiéramos construido el altar. Pues no, Esdras empezó al revés. Esdras empezó con el altar y después construyó el templo. Y ahora después van a construir la muralla. Para que tú veas cómo los planes de Dios son diferentes que los nuestros. Bueno, nosotros construimos la muralla primero, y yo también, pensando con la mente humana. Esdras construye el altar pensando con mente divina. ¿De qué vale muralla si el Señor no está en medio de ellos? Como dice el Salmo, si el Señor no edifica su casa, en vano se afanan los arquitectos. O sea que vemos como siempre, por eso que el Señor dice tan claramente en los profetas, tus caminos no son mis caminos. La lógica de Dios es totalmente diferente a la lógica nuestra, por eso que siempre estamos despistados. Y el otro día hablaba de eso con una persona, y yo le decía, el problema es que los judíos, y nosotros también, para poder explicar a Dios lo ponemos en términos humanos. Porque ¿quién puede explicar a Dios? Nadie. ¿Qué sabemos de Dios? Lo único que sabemos de Dios es lo que Cristo reveló. ¿Y qué reveló Cristo? Que es Padre. Aparte de eso, ¿qué sabemos de Dios? Nada. Que es amor, que es Padre, pero ¿qué tú sabes de Dios? ¿Que cómo es Dios? No sabemos absolutamente nada. Del Espíritu Santo, ¿qué sabemos? Sabemos lo que produce, sabemos los frutos y sabemos los carismas, pero ¿qué sabemos cómo es el Espíritu Santo? Del único que conocemos es Jesús, porque fue el que se encarnó entre nosotros. Pero muchas veces porque alguien me decía el otro día, ¿por qué dice la Biblia que Dios se arrepintió de crear al hombre? Dios no se puede arrepentir de crear al hombre, ¿no? Y yo digo, pues claro que Dios no se arrepiente de crear al hombre. ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque los judíos y los que escriben la Biblia ponen a Dios actuando como si fuera un hombre, para poder darnos una enseñanza, para decir, la actitud de ustedes provoca que si Dios fuera una persona como nosotros, ¿qué cosa hiciera? Se arrepintiera de habernos creado. Porque de Dios no conocemos absolutamente nada. Y los caminos de Dios menos. Por eso vemos cómo el Señor mueve a Jerusalén a empezar por donde nosotros empezáramos, empezar por adentro, por el altar. Porque si no hay sacrificio que une el cielo con la tierra, si no hay adoración, no importa murallas ni edificios que tú construyas. Y ese fue el tema que yo di en el retiro en Houston, fue sobre la adoración y la relación de la adoración con la historia del mundo. Eso lo decíamos. Si la adoración está bien, el mundo anda bien. Si la adoración está mal, el mundo anda mal. Por eso cuando miramos los noticieros, ¿a qué conclusión tenemos que llegar? Que la adoración anda muy mal. Y eso es lo que se hartó de decir Juan Pablo II y sobre todo Benedicto. Hay que purificar la adoración de la iglesia. Y la adoración comienza por el altar, no comienza por las murallas. Por eso este libro de Nehemías es tan interesante. Y la primera pregunta, ¿quién escribió el libro? ¿Nehemías o Esdras? ¿Cuándo fue escrito el libro? ¿A quién fue escrito? ¿En dónde fue escrito?
¿Quién escribió el libro? El libro de Nehemías se ha llegado casi unánimemente a la conclusión que lo escribió Esdras, aunque lo escribió con el pronombre de Nehemías, porque el libro comienza yo Nehemías, pero usted ha llegado casi a la conclusión por judíos y cristianos que fue escrito por Esdras. ¿Cuándo es que fue escrito? Fue escrito en el año 445 antes de Cristo. Recuérdense que los años antes de Cristo se cuentan diferentes que los después de Cristo. Los después de Cristo se cuentan sumando, los de atrás de Cristo se cuentan restando. O sea que el 400 es más viejo que el 395, porque va en cuenta regresiva. ¿Para quién fue escrito el libro de Nehemías? Para los judíos. ¿Dónde fue escrito el libro de Nehemías? Fue escrito en Jerusalén. Así que tenemos estas primeras preguntas para la introducción del libro de Nehemías. A ver, como en el catecismo, el siglo pasado. ¿Quién escribió el libro de Nehemías? Esdras. Ahora esta no se van a acordar. ¿Cuándo fue escrito? 445. Porque lo apuntaste. ¿A quién fue escrito? A los judíos. ¿Y dónde fue escrito? En Jerusalén. Anótelo porque la semana que viene se lo voy a preguntar otra vez y no van a saber decirlo. Método histórico. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Muy importante porque acuérdense lo que hemos dicho, que la Biblia está inserta en la historia. Hay otros libros sagrados de otros pueblos, como el Popol Vuh de los mayas o los libros de las religiones mesopotámicas, que son leyendas. La Biblia está inserta en la historia. Los que han ido a Israel y los que no, que vayan con nosotros ahora en marzo de nuevo, han visto que los lugares que hemos estudiado en el libro de los reyes, el palacio de Jezabel, la viña de Nabot, todo eso está totalmente identificable. O sea, que nuestra fe está metida dentro de la historia, porque no es un invento. El trasfondo histórico del libro, aunque mayormente el libro de Nehemías es de naturaleza biográfica, por eso que es el penúltimo libro histórico. En los libros históricos que hemos estudiado, este es el penúltimo. ¿Cuál es el último libro histórico? No. Ajá, a ver. ¿Cuál es el último? Todavía no hemos llegado. Sí, el último libro histórico es Macabeo. Ahí cierra los libros de la historia del pueblo de Israel. Aunque hay un lapso bien grande entre Nehemías y Esdras. Para los protestantes, Nehemías es el último libro histórico. Nosotros tenemos más tarde los Macabeos, que son libros considerados deuterocanónicos, pero que son también libros históricos. Pero el libro de Nehemías es de naturaleza biográfica, es la biografía de Nehemías. ¿Quién fue Nehemías? Nehemías fue un copero del rey Artajerjes. ¿Se acuerdan de Artajerjes? El que le dio la orden de reconstruir el templo. ¿Se acuerdan cómo se formó el chisme entre los hebreos que fueron a parar al rey? O sea que fue copero. O sea, Artajerjes, este es un libro que se puede ver en las estelas de Mesopotamia. Este es un nombre. Artajerjes es un rey real de Mesopotamia. Nehemías disfrutaba de una vida lujosa en el reinado de Artajerjes, pero cuando Nehemías se entera de las condiciones que estaba Jerusalén, acuérdense que hubieron 3 inmigraciones. El primer grupo que vino a reconstruir las murallas, que fueron los artesanos, ¿se recuerdan? Y fue un fracaso. Hubieron gente que entorpecieron. Después vino Esdras, que se ocupó de la restauración espiritual de Israel, pero la cosa seguía muy mala. A ver, ¿alguien se acuerda por qué la situación estaba tan mala? Fue la última clase. ¿Qué pasó que la situación se había puesto tan mala? Se habían vuelto a casar con mujeres paganas, habían contaminado la fe tal como había pasado en época de los reyes. Había vuelto a pasar. Por eso viene Esdras y la cosa no había mejorado. Por eso es que Nehemías, que ser copero ahora calma, hija, vas a llegar. No era que tomaba copa. ¿Qué cosa era la función de copero del rey? Su función era probar el vino para si estaba envenenado. Era una función de vida o muerte. El copero era el que probaba el vino para si estaba envenenado se muriera él y no se muriera el rey. Pero como tienen que ver, para una persona ser copero tenía que ser una persona de total confianza, porque el copero bien podía echar el veneno. O sea que el copero era la persona de más confianza del rey. Nehemías era un hombre, y vamos a ver por qué. Nehemías era, creo que bisnieto de la reina Esther.
¿Se acuerdan? Vamos a ver la reina Esther, la famosa reina judía que salvó a su pueblo. O sea que Nehemías provenía de esta estirpe real que se fundió entre la reina Esther judía y los reyes babilónicos. Por eso, porque no cualquiera no era un copero, tenía que ser alguien noble y alguien muy cerca del rey. Por eso tenía una posición totalmente amplia. Sin embargo, cuando él se entera de las necesidades de que Jerusalén está totalmente desprotegida, es cuando se determina a ir a Israel a darle ánimo a la gente de la ciudad, a darle ánimo al pueblo. Por este versículo que dijimos al principio es el versículo clave. Me dijeron, ustedes ven lo mal que estamos en Jerusalén, que está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, vengan que las vamos a edificar. Otra persona en el lugar de Nehemías, copero del rey, viviendo en la corte, viviendo en un ambiente de lujo, ¿qué hubiera dicho? Esa pila de piedra que se queden ahí, total, ya eso ya está acabado. Sin embargo, él dejó su lujo y dijo, no, eso no está acabado, vamos a reedificar. Por eso el libro de Nehemías habla de reedificación. Es el complemento, el libro de Nehemías es el complemento del libro de Esdras. Sigue al libro de Esdras. ¿Qué género literario tiene el libro de Nehemías? Narrativo histórico. Igual que los otros libros de Reyes. Lo que pasa es que los libros de Reyes son muy largos y Esdras y Nehemías son libros cortos, gracias a Dios. ¿Cuál fue la principal razón por la que se escribió este libro? Como le dije, Jerusalén estaba destruida. Y no solo estaba destruida, la gente estaba desmoralizada. Estar desmoralizado es peor que estar destruido. Una persona desmoralizada es una persona que está inerte, que no tiene ánimos para hacer nada. El muro animaría a toda la gente. El muro le iba a dar a la persona una sensación de protección, iba a animar a toda la gente. Nehemías llevó a cabo, pues, la reconstrucción de la muralla. Las murallas en la antigüedad eran esenciales. Un pueblo sin muralla estaba totalmente desprotegido. Era imposible pensar que hubiera un pueblo sin muralla. Un pueblo sin muralla cualquier ejército podía devastar, porque ¿en qué se basaba la defensa de la ciudad? En las murallas. Las murallas que vemos en Jerusalén, las hermosas murallas que hoy en día vemos en Jerusalén, son de los turcos. Lo hicieron los turcos en el siglo XVI. Por eso que sobreviven todavía. Se sabe por dónde estaba el perímetro de las murallas de Nehemías, que está contrario a la ciudad de Jerusalén hoy. Los que han ido a Jerusalén, la muralla de Nehemías, ¿se acuerdan dónde está el Palacio Caifás? El Galicanto. Pues las murallas estaban desde el monte Sión, donde está la mezquita de los musulmanes, desde ahí hasta el valle de Siloán, hasta la fuente de Siloé. Porque en esa ciudad, la ciudad estaba al revés. Comenzaba en el monte Moria y bajaba hasta el valle de Siloé. Después la ciudad creció del monte Moria para el lado de allá, que es donde está la ciudad moderna hoy. Este libro registra la historia del tercer regreso a Jerusalén después del cautiverio y relata sobre todo cómo fue reconstruido los muros y cómo se renovó la fe del pueblo de Dios. Palabras claves en Nehemías: muro, puertas, edificar, levantar, reparar, ordenar, mandar, preceptos, decretos y la ley. Fíjate que todo lo que habla moral o materialmente es edificar, levantar, tanto moral como físicamente. Tema central: reconstrucción de los muros de Jerusalén y restablecimiento de la vida bajo la ley mosaica. Recuérdense que la vida de Israel la regulaba la ley mosaica y la regulaba el templo. Cosa que para nosotros hoy en día es muy difícil de entender, porque nosotros hace 2000 años que el templo se derrumbó. Por eso hoy en día lo único que conocemos de los judíos es la ley, es la Biblia. Pero en esa época de Nehemías, más importante que la Biblia era el templo. El templo era el corazón de Israel. Por eso el golpe que da Tito con las legiones romanas, que va directo ¿a qué? A destruir el templo. Porque destruyendo el templo sabía que se acababa la vida de Israel. Los judíos, cuando se acabó el templo, con esa supervivencia del pueblo hebreo, se refugiaron en la sinagoga. Pero antes del año 70 de nuestra era,
ni soñar que una sinagoga era el corazón de Israel. El corazón de Israel era el templo, porque el mandato de Dios a Israel, cuando se lo dio a Moisés en Éxodo 12, es que el pueblo salga al desierto y que vaya a adorar. El mandamiento de Israel era adorar a Dios. ¿Qué pasó cuando se derrumbó el templo? Se quedaron sin trabajo. ¿Porque cuál era el trabajo de ellos? Adorar. Cuando se acabó el templo se quedaron desconcertados, no sabían qué hacer. Entonces, ¿a qué se dedicó el pueblo judío después? A estudiar la ley en la sinagoga. Y claro, ellos no han vuelto a adorar porque no tienen templo, pero ellos no han vuelto a adorar. ¿Por qué? Porque la adoración fue transferida a la iglesia. Cuando se derrumba el templo de Jerusalén, ya la iglesia estaba formada. La adoración del antiguo pacto con el templo de Jerusalén, ¿quiénes son los herederos de esa adoración en estos momentos? La iglesia. Por eso que decíamos al principio, si la iglesia adora mal, el mundo anda mal. Si la iglesia adora bien, el mundo anda bien. ¿Por qué ustedes creen que en la época que se derrumbó el templo, el mundo estaba tan mal? ¿Por qué ustedes creen? Porque no había buena adoración. No, porque la adoración de Israel estaba pésima. ¿Se acuérdense que no había arca? Era un culto vacío. La adoración de Israel era pésima. ¿Y cómo andaba el mundo? El mundo no tenía una etapa más convulsa que el siglo I y el siglo II de nuestra era. Porque si la adoración de Israel estaba mal, el mundo andaba mal. Como sucede ahora, el mundo está convulso como nunca. ¿Por qué? Porque la adoración de la iglesia anda pésima. Pero la gente no se da cuenta. No se da cuenta porque no se lo dicen. Por eso, esa va a ser las palabras claves del libro de Nehemías. ¿Cuál es la cobertura histórica del libro este que vamos a comenzar? Desde el primer regreso, en el año 539, hasta el fin del siglo V, pero especialmente desde el año 458 hasta el año 430, que es el reinado del rey Artajerjes en lo que es Persia hoy en día. El énfasis del libro, la conclusión exitosa del segundo templo, a pesar de toda la oposición que vamos a ver. Reconstrucción exitosa de las murallas de Jerusalén, a pesar de toda la oposición. Porque siempre que tú vas a construir algo para Dios, hay oposición. Cuando no hay oposición, olvídate que lo que estás haciendo no es de Dios. Así lo decía una señora de allá de mi pueblo, Jesús Esperanza Chinchilla. ¿Oíste hablar de ella, no? Esperanza Chinchilla. Ella dirige el grupo de teatro de la iglesia y cuando todo salía muy bien, ella decía, esto no me gusta. Y nosotros le decíamos, pero ¿por qué Esperanza si todo está saliendo bien? Y decía, precisamente por eso. Cuando algo está saliendo bien y no tiene oposición, es que el demonio sabe que lo que vamos a hacer no va a tener ningún éxito. Entonces cuando había problemas, que se fajaban los muchachos, que se caían los decorados, que se enfermaban, se le caían los dientes, que iba a ser de Cristo, qué sé yo, ella decía, esto está... Sí, porque una vez a Cristo chocó con una palma deslizándose con una yagua y se le cayeron los dientes el día antes de la representación. Y hubo que ponerle un bigote largo para aquí abajo que ni podía dar para que no se le viera que no tenía dientes. Pero cuando pasaban esas cosas ella decía, esto está bueno. Y eso es lo mismo que sucede con todo esto. Construcción del templo, oposición. Construcción de la muralla, oposición. Crisis en los matrimonios mixtos. Lo que estamos hoy, también hay otra crisis en la iglesia hoy. Crisis en que se casaban con personas que en realidad no estaban casados. Y eso trajo una crisis de ¿qué? De identidad nacional. Y la necesidad de renovar el pacto de Dios basado en la ley. Características particulares de este libro. Este libro lo vamos a citar después en los profetas porque tiene una característica muy especial. Este libro muestra el cumplimiento de las profecías de dos grandes profetas, de Zacarías y de Daniel. Este libro va a cumplir las profecías, esa profecía de las 70 semanas, que han oído que los adventistas en un ataque de locura colectiva dice que son 70 semanas de año. Y después que cada día no son años, son 10 años. Y ponen que las 70 semanas de Daniel se van a acabar en el 2000, yo no sé qué. Las 70 semanas de la profecía de Daniel se cumplen en la época o comienzan en la época de Nehemías y terminan con la muerte de Cristo. Porque recuerden lo que les dije, no queda ninguna profecía del Antiguo Testamento pendiente cuando Cristo dijo,
todo se ha cumplido. Porque si hubiera quedado algo, Cristo hubiera dicho, todo se cumplió menos la profecía de Daniel. Y Cristo dijo, todo. Y todo quiere decir, todo, de aquí a aquí. O sea que no hay ninguna profecía pendiente del Antiguo Testamento. Todo terminó cuando Jesús dijo, todo se cumplió. Y este libro es importante porque hay dos profetas apocalípticos en el Antiguo Testamento, que es Zacarías y Daniel. Zacarías es un profeta totalmente apocalíptico y Daniel también. Y estas dos profecías apocalípticas se cumplen aquí en este libro de Nehemías. Como les dije al principio, aunque gran parte de este libro fue, posiblemente, son suposiciones, extraído del diario personal de Nehemías y está escrito desde la perspectiva de Nehemías, por eso que está escrito en primera persona. Como yo les dije, tanto la tradición judía como la tradición cristiana reconocen a Esdras como el autor, a pesar que esto viene de la experiencia de algo que escribió Nehemías. Es Esdras quien le da forma y quien lo pone en los libros de Israel. Y está basado en evidencias externas de que antiguamente Esdras y Nehemías era solamente un solo libro. No estaba dividido. En la Vulgata, en la versión de la Vulgata latina de San Jerónimo, que está basada en la antigua traducción bíblica de los 70 de Alejandría, lo ponen como un solo libro. Por eso que se forman enredos cuando cuentan los libros del Antiguo Testamento y siempre sobra un libro, falta un libro, porque Nehemías y Esdras se consideran un solo libro y Reyes está dividido en 4 libros. Por eso que la persona, hay veces que se forman un problema tremendo cuando comparan la Vulgata con las otras traducciones de la época. Y el tema continuo también es la mano de Dios, cómo la mano de Dios guía toda la obra de Esdras y toda la obra de Nehemías. ¿Por qué? ¿Y por qué se sabe más que nada que es escrito de Esdras? Porque se recuerdan qué cosa era Esdras. ¿Alguien se acuerda que era Esdras? ¿A qué categoría pertenecía? Sacerdote. Esdras era un sacerdote. No solo sacerdote. Y se acuerdan, Esdras fue padre de los escribas. ¿Se recuerda que lo dijimos? Esdras funda los escribas. Era un sacerdote escriba. Nehemías era un noble. Así que ahí ven las dos diferencias. Esdras, sacerdote, escriba. Nehemías, noble. Por eso el sentido del libro, aunque sale de la vivencia de Nehemías, se ve que está escrito por una persona que tiene visión sacerdotal y que no solo tiene visión sacerdotal, que sabe cómo escribir. Esdras también tenía acceso a los archivos reales de Persia, por eso es que vemos que en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras hay una cantidad tremenda de edictos de Artajerjes, que son edictos totalmente que existieron, pero él lo pone porque él tuvo acceso a los archivos reales de Persia, por eso es que es un libro que muestra muchos de los aspectos legales del reinado de Artajerjes. Los acontecimientos de Nehemías 1 comienzan a final del año 446 a.C. El año 20 del reinado del rey persa Artajerjes. El libro sigue cronológicamente a partir del primer término de Nehemías como gobernador de Jerusalén. Nehemías fue gobernador de Jerusalén alrededor del año 445 al 433. Y tuvo 2 términos, parece como los presidentes de Estados Unidos. Tuvo una reelección que fue del año que comenzó alrededor del año 424. Nehemías fue escrito por Esdras. Esdras compiló todo este libro en algún momento durante el segundo término de Nehemías como gobernador de Jerusalén, pero no después del año 400 de nuestra era. Esto es muy interesante porque, como les dije, el libro de los Macabeos ya va a ser un libro cercano a Cristo. El libro de los Macabeos va a ser unos 100 años menos de 100 años antes de Cristo va a ser escrito los Macabeos. Pero entre Esdras y Nehemías hay 300 años que ya no hubo más libros escritos. Porque aunque este libro está adelante, acuérdense que todos los profetas vivieron anterior a Esdras. Tenemos que para tener perspectiva bíblica, porque los libros de los profetas están después, pero la Biblia no está en cronología. Todos los profetas vivieron, tienen que grabarse eso, los profetas vivieron en el tiempo de Segunda de Reyes.
Primera y Segunda de Reyes. Por eso cuando veamos los profetas van a volver hasta aparecer Jezabel, toda esta gentuza que hemos visto en esta época. Porque cuando se fueron a Israel, Ezequiel fue el último profeta del exilio. Y los otros libros sapiensales que vamos a estudiar, eclesiásticos, todo eso son mucho posterior al libro al libro de los Reyes. Así que los últimos libros escritos en la Biblia, podemos decir que el último escrito antes de Macabeo, que es Deuteronomio, es el libro de Nehemías. A partir de ese momento, la historia de Israel enmudeció por 300 años hasta que el ángel del Señor anunció a María el advenimiento del Mesías, del Señor Jesucristo. 300 años de silencio de Dios. Porque la gente, yo le he dicho otras veces, que la gente piensa que Dios se pasaba la vida entera hablando en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque leemos los libros uno detrás de otros, pero Dios se pasaba 300, 400, 500 años que no decía una palabra a Israel. Lo que pasa es que uno dice, ¿por qué Dios no habla ahora? Pero es que Dios también nos habla ahora, por supuesto, pero es que en esa época Dios no se pasaba la vida entera conversando, como algunas apariciones de la Virgen María que lleva 40 años hablando sin parar. Eso nunca se ha visto en la historia de la Iglesia. El cielo no tiene necesidad, como dijo el Papa, la Virgen María no es una comadre para estar 40 años hablando con el vecino. O sea, se fue un poco la mano ahí. Pero lo que quiero decir es que el Señor en Israel había largos periodos de silencio de Dios. Después que terminan los profetas, después del exilio, que ya Ezequiel termina su profecía, prácticamente Dios enmudece hasta que el ángel del Señor anuncia a María el nacimiento de Jesús. El contexto histórico del libro de Nehemías, fiel a la promesa que Dios hizo de juicio sobre Israel en Segunda de Reyes. ¿Se acuerdan? Dios hizo una promesa de juicio sobre Israel. Dios sometió a juicio a Israel. ¿Por qué Dios sometió a juicio a Israel? Ante nada, si se lo olvidó, por sus malos gobernantes. Porque nosotros, los que nos dejamos gobernar, tenemos responsabilidad de los gobernantes que tenemos, aunque a la persona parece que se le olvida eso. Por eso cuando las elecciones hablamos tanto y tan fuerte de la responsabilidad que tenemos de elegir los gobernantes. Israel, los últimos periodos de los reyes, todos ustedes saben, tuvimos casi 2 años más estudiando reyes, los gobernantes de Israel fueron pésimos, de lo peor. Tanto es así que con Josías, uno de los peores reyes de Israel, ¿se recuerdan qué pasó? La gloria de Dios se levantó y se fue. Se acabó la gloria de Dios. Y después que se fue la gloria de Dios, ¿qué se perdió? El arca de la alianza. Porque vamos a leer que el arca se perdió en Jeremías, pero el arca se perdió cuando venían los babilonios. Por eso que le digo que es importante tener la noción cronológica, porque los libros no están cronológicamente. Cuando venían los babilonios, va a decir después uno de los libros, que Jeremías escondió el arca para que no fuera profanada. Y cuando caminó un poco, dijo, mejor la marco para acordarme del lugar después. Y cuando viró, no supo encontrar el arca. Y no es que se le perdió, es que primero que se fue, la gloria. Si la gloria se fue, quiere decir que el arca ya no era importante. ¿Y por qué el arca no era importante? ¿Qué custodiaba el arca? El pacto, la ley, el pacto. Si Israel incumplió el pacto, rey tras rey, tras rey, tras rey, tras rey, tras rey, profanaron el santo de los santos, mataron un puerco en el altar de los perfumes. Si rompieron la ley, ¿de qué servía el arca? Absolutamente de nada. Tú ves los protestantes con Indiana Jones y con todo eso buscando el arca. Si el arca aparece hoy, tú sabes lo único que es el arca. Un objeto histórico, pero cualquier sagrario es 10 millones de veces más poderoso que el arca. El arca sería un objeto histórico. Pero veríamos una pila de protestantes postrados si ahora se postran delante de arcas de cartón que hacen. Y después nos llaman idólatras a nosotros. Pero el arca, si apareciera, sería un objeto totalmente histórico. Porque lo único que tiene adentro, lo dice San Pablo en Hebreos 9, son piedras. Y el culto de nosotros pasó de la tierra, ¿a dónde? Al cielo. La cabeza de Jerusalén ahora está en el cielo, no está en la tierra. Porque el culto de la iglesia, lo explicaba yo este fin de semana, no va del altar al cielo, viene del cielo al altar, contrariamente a lo que las personas piensan.
Por eso el Señor puso juicio sobre Jerusalén, por sus gobernantes y por el pueblo que toleraba y se corrompía con sus gobernantes. Y por eso vino los asirios, los babilonios, para disciplinar a Judá e Israel, quienes desobedecieron. ¿Recuerdan? En el 722 los asirios deportaron a las 10 tribus del norte, el reino de Israel, y la dispersaron por todo el mundo que en ese momento se conocía. Siempre les dije, no se olviden nunca de Segunda de Reyes, capítulo 17. Se los dije, cuando ustedes quieran saber por qué a ustedes les va mal en la vida, léanse Segunda de Reyes, capítulo 17. Eso te va a decir por qué tu vida te va mal. Porque lo que a ti te va mal es exactamente lo mismo que le fue mal a Israel. Cuando tú te enteres que le fue mal a Israel, te vas a enterar por qué te fue mal a ti. Varios siglos después, se recuerdan, entre el 600 y el 500, Dios usó a los babilonios para saquear, destruir y despoblar a Jerusalén. Primero empezó por el norte, que era el peor, y después con Judá, porque Judá no se quedó atrás del norte. Debido a que Judá tenía más responsabilidad del norte, porque Judá era el custodio del pacto. Y Dios disciplinó a su pueblo con 70 años de cautividad en Babilonia. 70, ¿se recuerdan? Número 7, ¿qué indica? Pacto. Siempre que vean el número 7, pacto. 70 años. ¿Por qué estuvo Judá en Babilonia? Por su infidelidad al pacto. 7 años. Durante la cautividad de los judíos, el liderazgo del imperio mundial cambió de los babilonios a los persas. Los persas derrotaron a los babilonios y comenzó el reinado persa de Darío. En ese momento, Daniel recibe la mayor parte de su revelación profética. En ese momento de que comienza el reinado de los persas. Y el libro de Esdras comienza con un decreto del rey persa Ciro. O sea que ya ven que Daniel y Esdras eran más o menos contemporáneos, para que cuando leamos los profetas lo sepan dónde están metidos. Y con Ciro comienza el regreso del pueblo de Dios a Jerusalén para reconstruir la casa de Dios. ¿Quién guió ese primer grupo? ¿Se recuerdan? Zorobabel, el gran Zorobabel. Después, ¿quién vino? Zacarías. Después vino Esdras y después Nehemías. Cuando ustedes van a Israel, cuando caminamos por el lado del valle del Cedrón que se une con la Gehenna, ¿se acuerdan que está la tumba de Absalón, el hijo de David? ¿Se recuerdan que tiene como un cono arriba, que es la tumba de Absalón? La tumba que está al lado, que tiene arriba como una pirámide, esa es la tumba de Zacarías. La gente piensa que es el profeta Zacarías. No es el profeta Zacarías. Es la tumba de Zacarías el que vino a reconstruir a Jerusalén. La tumba de Zacarías está en el monte de los Olivos. En ese entonces el imperio persa dominaba el mundo entero. Todo el Oriente Medio lo dominaba el imperio persa y era el encargado de la administración de Judá. Aunque recuérdense, ¿alguien se acuerda cuando yo dije que era el lema de los persas? Ese mismo. Vive, y el lema de los persas era vive y deja vivir. Ellos no fueron una gente demasiado opresora. Ellos, a los judíos, les dejaban hacer lo que les diera la gana, su culto, lo que hiciera, mientras no se metieran con ellos y pagaran sus impuestos. O sea que el dominio persa les permitió construir los templos. No fue un dominio como los babilonios. Los babilonios eran rencorosos, los babilonios eran destructivos. Pues en este punto es cuando comienza la revitalización de Judá y construyen el segundo templo. ¿Cuál es el primer templo? Piensen mientras tomo agua. ¿Cuál fue el primer templo? El de Salomón. El segundo templo, ¿de quién es? De Esdras. De Esdras, es el segundo templo. Ahora viene lo importante. ¿Cristo qué templo conoció? El segundo templo. No, él conoció el segundo templo. El templo que construyó Esdras. Por eso es que le llaman la época del segundo templo. Cuando se habla de los judíos, cuando hablan de la época de Cristo, le llaman la época del segundo templo. ¿Por qué? Y aunque el hermano andaba bien en lo que dijo, pero no falta algo, no están bien. El templo
que conoció a Cristo, dijo los hermanos que es el de Herodes. Sí fue de Herodes, pero Herodes no construyó templo. Herodes remodeló el templo. Pero el templo que estaba allí es el templo de Esdras. Porque recuérdense, el templo de Israel tenía el tamaño de 4 estadios de fútbol. Pero eso no era el templo. Eso fue lo que hizo Herodes. ¿Dónde Salomón construyó el primer templo? ¿Encima de qué montaña? Moría. Es el único que se aprendió el asunto. Los demás tienen ojo pescado. Los demás están así. Salomón, su padre David, compró el terreno de Monte Moría. ¿Y por qué compró el terreno de Monte Moría? Porque ahí Abraham fue a sacrificar a Isaac. Y ahí el Señor paró la mano de Abraham y proveyó un carnero para el sacrificio. O sea que el primer sacrificio de carnero se hizo allí. Y David dijo, si ahí el Señor cambió un sacrificio humano por un sacrificio de cordero, es porque le agrada el sacrificio de cordero. Compró el terreno de Monte Moría, que es una de las 7 colinas de Jerusalén, y ahí hizo Salomón el templo. El templo fue destruido. Ahí mismo Esdras reconstruyó el segundo templo, que es el que conoce Cristo, porque era... A ver. No, está pegado. Yo le iba a quitar. Déjame ver si encuentro algo por aquí. Ok, encontré una caja de hostias que están sin consagrar. Imagínense, este es el Monte Moria. El Monte Moria no es muy grande. El Monte Moria es pequeño. ¿Qué es lo que estaba encima? El templo de Salomón y después el templo de Esdras. Que posiblemente... a lo mejor no tuviera más largo que esta capilla. Un poquito más largo si acaso. Lo que pasa es que era alto. Porque era el monte. Ahora, ¿por qué se le llama desconocido como el templo de Herodes? ¿Qué hizo Herodes? Herodes, que no era judío, que era idumeo. Herodes se quiso congraciar con los judíos. ¿Y qué hizo? Hizo cuatro bases. Así. Hizo 4 bases del tamaño de 4 estadios de fútbol. ¿Y qué hizo con esas 4 bases? Las rellenó. ¿Y qué dejó arriba? La punta del Monte Moría con el segundo templo. Entonces todo eso lo rellenó y ese tamaño tan grande fue lo que se llamó la explanada del templo, donde Cristo hablaba con los escribas y donde se discutía la ley. Eran 4, ese tamaño era un espacio gigantesco abierto. Tenía la balaustrada, las puertas de entrada, la puerta hermosa, todas las puertas de entrada, pero era una explanada muy grande. Dentro de esa explanada, se recuerdan, yo lo expliqué y lo pusimos en videotape, pusimos todos los pasos del templo. Está puesto en Apologética Silvestre la clase con todas las películas que pusimos. Ahí, después de la explanada, había un muro que decía, prohibido el paso, so pena de muerte a todo aquel que no era judío. Hasta ahí podían entrar todos los paganos convertidos a judaísmo, pero que no estaban circuncidados, y todo el que quería ir. Si nosotros hubiéramos viajado a Israel en esa época, hubiéramos llegado hasta ese patio. Ahí vendían los animales para el sacrificio. Ahí es donde Cristo soltó a puntapié los cambalacheros de moneda. Esos eran los atrios del templo. Después, en esa piedra que vino hace como 4 años Fulora a una exposición que se conserva, que decía pena de muerte, ahí solamente entraba la casa de Israel, al segundo patio. Hombres y mujeres de Israel oraban ahí. Después había otra cerca y para ahí no entraban las mujeres, solamente entraban los hombres. Y después había otra cerca y de ahí para allá no entraba nadie, solamente entraban los levitas. Y ahí estaba el altar, los altares de sacrificio. Porque el altar de sacrificio no eran cosas como esta. El altar de sacrificio eran plataformas del tamaño de la mitad de esta capilla. Porque se sacrificaban multitud de animales en el altar de sacrificio. Todo esto estamos hablando al aire libre. Ahí estaban los levitas nada más. Detrás de todo eso que estaba el templo de verdad. Estaba la casa del... Ahí estaba la casa del templo. ¿Construido por quién? Por Esdras. ¿Y enriquecido por quién? Por Herodes, que le puso una parra de piedras preciosas en la entrada y le hizo la cortina aquella gigantesca que la tejió de púrpura, que tenía como 6 pulgadas de ancho. Entonces el templo estaba, como lo saben, ya estaba dividido en 2. ¿Cómo se llamaba la primera parte? Ajá, el lugar santo.
que estaba en el lugar santo, adentro, estamos dentro del recinto, ahí no entraba nadie, ahí entraban los sacerdotes. Los protestantes piensan que si ellos hubieran entrado al templo a orar, ni de lejos hubieran podido entrar, no hubieran pasado de la primera plaza. Ahí entraba solamente los sacerdotes. Ustedes conocen un sacerdote que entró y oró y se le apareció un ángel. Zacarías, que era del turno sacerdotal de Abdías, de los 24 turnos sacerdotales, que 5 veces al día ponían incienso, porque ahí dentro, delante de la cortina, estaba el altar del incienso, que era chiquito, a la mitad de esta mesa, de oro macizo. Ahí se quemaba el incienso 5 veces al día, que el pueblo no lo veía, sonaban las trompetas cuando se quemaba el incienso y la gente se postraba porque no lo veían. ¿Qué estaba también ahí? La menorá, el candelabro de los 7 brazos. Y que estaba ahí los panes, la mesa de los panes de la proposición, que era una mesa de oro con 12 panes, que se cambiaba todos los sábados. ¿Se recuerdan uno que se comió los panes de la proposición? ¿Quién? David, porque tenía hambre. Y el Señor dijo, cómetelo, si yo no los voy a comer. Al fondo, ¿qué es lo que estaba? La famosa cortina. Y detrás, el santo de los santos. El arca donde nadie entraba, solamente una vez al año, el día de la expiación, el sumo sacerdote hacer expiación por los pueblos de Israel. Pero esa cosa tan grande la hizo Herodes, por eso que se le conoce como el templo de Herodes. Pero ese templo lo remozó Herodes. Y una cosa ya que estaba hablando es interesante. ¿Se acuerda que le dije que Herodes hizo 4 muros de contención, no? El muro de los lamentos que hoy conocen los judíos es el pedacito este de abajo del muro de contención. Imagínate el tamaño de esta página. El muro de los lamentos es de aquí para abajo. Mira tú qué tamaño tenía, que de ahí para arriba era 5 veces tamaño el muro que nosotros vemos hoy. Lo que quedó en pie, por eso yo le digo que los que van a Israel, los que van a Israel, yo los llevo al muro y ahí yo no entro, porque quieren verlo y todo eso, pero orar ahí es como orar en el baño de tu casa. Con todo el respeto, porque eso no pertenecía al templo. ¿Eso qué cosa era? La base de donde después arriba estaba el muro. ¿Por qué los judíos lo veneran tanto? Porque es lo único que les quedó de él. Pero ni Dios tuvo, ni la gloria de Dios estuvo arriba de esa piedra, como dicen los protestantes, ni nada. Eso era la base ni del templo, la base de la contención, y ni lo hizo Edras, lo hizo Herodes. Era un muro pagano, podemos decir. Por eso le quería hacer por eso el periodo del segundo templo comienza con el templo de Esdras, porque el templo de Herodes, ¿qué cosa no es otra cosa más? ¿Qué cosa es más? ¿El templo de Herodes? El templo de Esdras. El segundo templo. Porque si fuéramos un templo nuevo, entonces estuviéramos hablando de la época del tercer templo. El templo de Herodes, y no hay tercer templo. Solamente hay la época del primer templo y del segundo templo, que dura hasta hoy. Después de toda la explicación, que el lunes que viene ninguno se acordará absolutamente de nada, y me mirarán con ojos de pescado cuando pregunte del muro, como si nunca hubiera hablado, pero bueno, ya el Señor sabe que por lo menos yo lo intento. Terminando ya, porque ya estamos pasados de tiempo, terminando, retos para empezar la semana que viene Esdras, Nehemías, retos de interpretación. Necesitamos conocer que la línea de tiempo entre el capítulo 1 y 12 incluye alrededor de un año. Todo lo que narra el capítulo 1 al 12 es el periodo ¿de qué? De un año. Seguido por un largo periodo de tiempo de más de 20 años entre el capítulo 12 y el capítulo 13. Fíjate, nosotros los leemos así, pensamos que todo pasó así. No, 12 capítulos, un año. 20 años, 2 capítulos. 2 capítulos. Así pasa, pero no se asombren, el Evangelio de Juan, más de la mitad del Evangelio de Juan habla de la última cena. Más de la mitad del Evangelio de Juan se dedica a la última cena. Porque cada escritor, ¿qué es lo que pone? Lo que más a él le llega, o qué es lo que el Señor le dice que ponga. Temas, y ya con esto creo que terminamos, temas históricos y teológicos. Un lema constante en la atención a la lectura de la palabra de Dios es, y lo hablamos desde Esdras, es el avivamiento espiritual que vino desde que Esdras leyó el libro de la ley. Recuerda, cuando Esdras lo leyó, hubo un tremendo reavivamiento espiritual en Israel. ¿Por qué? Porque los sacerdotes explicaron
su significado al pueblo que estaba presente. Un segundo tema principal es la obediencia de Nehemías. Nehemías fue un hombre obediente y eso va a estar explícitamente a lo largo de todo el libro. Dios llevó a cabo su obra a través de la obediencia de Nehemías. Y Dios lleva a cabo muchas veces sus obras basado en nuestra obediencia. El que desobedece se va fuera de la obra y del plan de Dios. El plan de Dios es de aquellos que obedecen aunque no sepan qué es lo que están haciendo. Y ese es el tema principal. Nehemías fue un hombre profundamente obediente. Y como era un hombre profundamente obediente, ¿de qué se llenó? De enemigos. No, de gracia no. Se llenó de enemigos. De gracia, pues en esa época no había gracia, acuérdate. No, Jesús no había muerto. Como era obediente, se llenó de... Por lo menos ella dijo algo. Los demás que se rieron no dijeron nada. Así para que no te sientas mal. Ya se perdía el hilo por donde iba. Déjame ver si lo agarro. Nehemías se llenó de enemigos. Todo que es obediente a Dios, hermano, se llena de enemigos. Si tú no estás lleno de enemigos, es porque tu vida es como las demás y tu vida no está. Digo enemigos espirituales, digo yo. Todo que es obediente a Dios, la familia, los amigos se vuelven muchas veces enemigos de esa persona. Él me decía, una persona que me escribió el otro día, que es una persona que el Señor le ha hablado, una mujer casada con niños, le ha hablado muy fuertemente. Y de verdad que yo me maravillo la obra que el Señor ha hecho en ella sin saber lo que estaba pasando. Y ella me decía, desde que yo que he tenido esta experiencia de Dios, a mí no me llama la atención sentarme a tomar con mis parientes. Y ahora todo el mundo me ha caído arriba. Le digo, tú ves la lógica de Dios. Cuando tú te emborrachabas con ellos, estás bien. Ahora quieres hacer la obra de Dios y todo el mundo te cae encima. Así que date cuenta que la que está bien eres tú y no. Porque ella empezó a dudar de si ella estuviera mal. Otro tema presente en Nehemías, la oposición. Obediencia, y después de obediencia, ¿qué? Oposición. Déjame quitarte aquí para que no terminen diciendo que yo voy a consagrar. Siempre que hay obediencia, hay oposición a la obediencia. ¿Quiénes se oponen? Los que no están en el plan de Dios, los que no quieren el plan de Dios. Antes, ahora, mañana y de aquí a 100 años. Siempre que tú eres obediente, vienen los que se oponen. Y en Nehemías tuvo una oposición terrible. Los enemigos comenzaron a esparcir rumores y a decir que Nehemías iba a traer la desgracia al pueblo porque quería rebelarse contra los persas. A pesar de toda esta oposición de afuera y la corrupción que había en el pueblo adentro, Nehemías siguió y construyó las murallas, que era el plan que él tenía. La descripción detallada de este libro de los pensamientos, motivos y desalientos personales de Nehemías. Porque cuando hay oposición, ¿qué le sucede a uno? Se desalienta, se desmotiva. Y Nehemías como nosotros, ante tal oposición, se desanimó. Por eso en este libro uno se identifica mucho con Nehemías. Porque nosotros muchas veces, yo y todo el mundo, de vez en cuando uno dice, bueno, ¿y para qué voy a seguir con tanto lío y con tanto problema? El libro de Nehemías muestra cuánto puede lograr Dios a través de la fidelidad de la persona. Dios logra muchísimas cosas en las demás personas a través de la fidelidad de una sola persona, porque la fidelidad trae generosidad. Este libro de Nehemías nos demuestra cómo afrontar grandes desafíos a pesar de las dificultades y a pesar de peligros y obstáculos que parecen que no se pueden franquear, que son infranqueables. Históricamente, una nación desposeída de su tierra, dispersos por el mundo, rara vez tienen la posibilidad de una segunda oportunidad de volver a ser soberano. Pero Judá fue una excepción de esto. Desterrado por los persas, por los babilonios, a la fuerza, tuvo la oportunidad de volver a reconstruir Jerusalén. Y Nehemías ocupó uno de los primeros de estos lugares. Nehemías siempre, que una persona hace una buena obra, siempre tiene personas que los asistan. Nehemías fue asistido por Esdras. Esdras fue el gran asistente espiritual de... Acuérdense, Nehemías era el constructor, Esdras era
el adorador. O sea que había una buena combinación. Esdras y levitas, y los levitas tuvieron una oportunidad de edificar de nuevo la obra espiritual de Israel, que estaba totalmente derrumbada. Por último, referencia profética, Nehemías era un hombre de oración. Y vamos a ver desde el capítulo 1 que Nehemías oró fervientemente por su pueblo. Nehemías fue un intercesor. Por eso Nehemías es una prefigura de Jesucristo. Hemos hablado cantidad de prefiguras de Jesucristo. Nehemías es una prefigura de Jesucristo. Un intercesor que construye, ¿qué cosa? Murallas para proteger a su pueblo. La oración de Nehemías, van a ver que tiene ciertas reminiscencias de la oración de Jesús el Jueves Santo en San Juan 17. Nehemías es un ejemplo de un líder valiente, de un líder ingenioso. A pesar de miles de dificultades, alentó al pueblo a ponerse a trabajar. Nehemías también nos enseña que para el que trabaja en las cosas de Dios, la oración es de vital importancia. No puede haber un trabajador de Dios que no busque tiempo para la oración. Todo eso que hay que dar testimonio, pero como decía, el que saca y no pone, se acaba. O sea que una persona activa, lo principal que tiene que tener en su vida, todo lo demás surge de la oración. Como decía Madre Angélica, cuando fueron CNN a hacer una entrevista a Madre Angélica y cuando fueron al schedule para reunirse con Madre Angélica, ellos decían a las 10, no, la Madre está orando, a las 12, no, la Madre está en misa, a las 3, no, la Madre está orando. Y dijeron, pero si ¿quién dirige esta planta? Y la monja le enseñó el Santísimo, dijo, la Madre ora y él dirige. Por eso WTN es un lugar que se hizo a base de oración, algo que también era totalmente imposible. Lo rápido que terminaron la reconstrucción del muro fue precisamente no solo por el trabajo de las manos de los obreros, sino por la oración y la fidelidad de Nehemías al plan de Dios. En momentos de grandes dificultad, Nehemías lo primero que hizo fue orar y buscar la intervención del Señor. Por eso Nehemías va a ser un libro que va a ser de inspiración. Nosotros nos vamos a identificar mucho con Nehemías porque vivió muy parecido a lo que vivimos nosotros. Así que la semana que viene comenzamos, esta fue la introducción al libro, la semana que viene comenzamos el libro de Nehemías, que es un libro poco conocido, como el de Esdras. ¿Ustedes habían oído hablar del libro de Esdras? Nada, del libro de Esdras no se habla. ¿Y es un libro hermoso o no? Muy hermoso. Y el libro de Nehemías es un libro hermoso, también del cual casi nadie habla de este libro, pero fíjate que este es un puente del Antiguo al Nuevo Testamento, porque después de aquí Dios enmudece hasta la venida del Mesías, comienza el gran silencio de Dios.